Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar en esta mañana nuestro estudio bíblico basado en el libro de Eclesiastés. Recuerden que estamos llevando este estudio domingo a domingo bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y recordando que en cada una de las enseñanzas que nos da el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo en este fabuloso libro, nos está presentando tanto la realidad y complejidad de la vida, su temporalidad, su sufrimiento, las adversidades, las preguntas, las condiciones propias de la vida, pero a la par nos está presentando siempre el Evangelio. Recordemos que la síntesis de todo el libro de Eclesiastés se da en el último capítulo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? Durante el desarrollo del libro, preámbulo y desarrollo, pareciera ser que el rey Salomón incita a los lectores, especialmente jóvenes, a hacer muchas cosas, ¿cierto? Como beba, disfrute, coma, viaje, entréguese a los placeres, haga lo que usted quiera, y pareciera que es como el consejo que nos da el escritor. Y es verdad, todo eso él lo dice, pero al final dice, pero el fin de todo o el resultado de todo es teme a Dios. Es decir, si hacemos todas esas cosas sin Dios, hay consecuencias. Y si las hacemos pero guiados y gobernados por Dios y por su palabra, tenemos bendiciones. En esta mañana desarrollaremos Eclesiastés capítulo 4, versículos 13 al 16, que dicen así: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón, en esta parte final del capítulo 4, está desarrollando una temática comparativa, que es una temática propia de los proverbios o de la literatura sapiencial. Y recordemos que el libro de Eclesiastés pertenece a la literatura sapiencial, es decir, una literatura de sabiduría profunda, pero con verdades sencillas, y una literatura que busca siempre presentar contrastes, comparaciones o contradicciones o antítesis. Aquí en estos versículos nos va a presentar nuevamente una antítesis, que es como un cuadro comparativo entre dos opciones distintas, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y de esa manera construye el proverbista la literatura de sentido común. Recordemos que hemos dicho que la sabiduría de Dios no riñe con el sentido común, es decir, va a la par con el sentido común, es decir, no es negacionadora o negacionista de los principios de la vida y de las realidades de la vida y de los sentimientos que la gente tiene para vivir. Más bien los afirma, más bien los enfatiza, más bien los promueve. ¿Cómo entendemos esa parte de la literatura de los proverbios antitéticos? Lo entendemos aquí por una expresión: mejor es que. ¿Sí? Cuando se pone una idea y se dice, pero mejor es esto que lo otro, está haciendo una comparación. Ya lo dijo en la semana pasada en los textos anteriores, dice, mejores son dos que uno. Ahí hace una comparación, el individuo solo frente a un equipo o a una comunidad, o por lo menos una pareja o un compañero o compañera. Mejor dos que uno, o mejor un equipo que uno. Ahí hace una comparación, es una antítesis, diciendo que el hombre sin Dios siempre propone el individualismo o el egoísmo, o siempre cree que le va mejor a él solo y compite con los demás en lugar de trabajar en equipo. Pero la sabiduría de Dios, que es la sabiduría del proverbista, que es la sabiduría del Espíritu Santo, nos dice: no, señores, no promueva el individualismo o la competencia individual o personal, procuren trabajar en equipo, tanto en la iglesia como en la casa, como en cualquier tipo de relación o trabajo. Procuren formar equipos de trabajo porque tienen mayor paga, mayor productividad y mayor eficiencia. En esta mañana nos va a decir: mejor es
el muchacho pobre y sabio que el rico, viejo y necio. Mejores que. Esa expresión, esa categoría de concepto, lo que nos pone frente a una comparación. Pero no es simplemente una comparación de esto o aquello, derecha o izquierda, o bueno y malo, sino que dentro de la comparación el rey Salomón enfatiza que uno de esos dos conceptos o dos ideas o dos categorías es supremamente mejor que la otra. Es decir, es supremamente superior que la otra. Si usted se va por el lado de la sabiduría bíblica, es supremamente mejor que quien no está en la sabiduría bíblica, que quien no está en la sabiduría de Dios. Si usted se deja llevar por las cosas del mundo, aunque le produzcan placer temporal, le produzcan resultados temporales, es inferior en resultados, en beneficios y en efectos a largo plazo. Si usted va por el camino de la vida, que es el camino del bien, de la sabiduría de Dios, tiene muchos resultados y resultados eternos. Es básicamente lo que nos va a presentar el rey Salomón. Entonces, siempre que se nos presenten categorías como esta, que son antitéticas o comparativas, lo que nos está diciendo es, hay dos opciones, pero entre esas dos opciones hay una que tiene una jerarquía de valor superior. Es decir, hay una que vale la pena apostar. No es simplemente yo tomé una opción cualquiera a ver cómo me va. No, lo que dice es, si usted toma la opción del bien, le va a ir supremamente bien. Si toma la opción del mal, le va a ir terriblemente mal. Es básicamente lo que nos va a decir el rey Salomón, y de esa manera va a construir su pensamiento. Es importante porque otra de las cosas que va a trabajar aquí el rey Salomón tiene que ver con una categoría como de visión política o de visión de gobierno en las naciones. Normalmente las naciones tienen un tipo de gobierno y siempre quieren tener cambios en los gobiernos, en cualquier país, ¿cierto? Los países que están alineados hacia los temas de derecha quieren alinearse hacia la izquierda, los que están alineados a la izquierda quieren alinearse a la derecha, pero es básicamente lo que está diciendo aquí. Pareciera que las sociedades o las naciones nunca están conformes con sus modelos de gobierno, ¿sí? Si tienen un gobierno que relativamente es bueno, quieren experimentar otro tipo de gobierno, porque están diciendo es que siempre con los mismos, siempre con las mismas propuestas, queremos cambio. Pero muchas veces ese cambio no redunda para bien, sino para mal, pero es como la dinámica natural. El ser humano siempre le gusta la novedad, ¿sí? Le gusta lo nuevo, le gustan las propuestas innovadoras, y esa innovación muchas veces termina trayendo consecuencias terribles para la economía, para la convivencia, para el bienestar y para el desarrollo de una nación o una sociedad. Pero siempre va a suceder así, mire que lo dice el rey Salomón. Entonces el ejemplo que nos va a presentar aquí, donde dice que es mejor un ejemplo que el otro, o el otro modelo que se está presentando, está categorizado o está ejemplificado dentro de un modelo político o un modelo de gobierno. Entonces vamos a estudiar en esta mañana un título que es mejor sabio que rico. Si a nosotros nos preguntaran en esta mañana, ¿qué prefiere usted? ¿Tener riqueza o tener sabiduría? Pues el que piensa bajo el sol, con el límite de pensamiento bajo el sol, siempre va a decir que es mejor tener riqueza, porque pareciera que nosotros pensamos que con la riqueza o con el dinero solucionamos todo. Nosotros pensamos que con la riqueza solucionamos todo, es decir, que teniendo dinero, pues viajamos, pagamos nuestra salud, cubrimos nuestros gastos, ayudamos a los necesitados, y como que si tuviéramos mucho dinero se nos solucionan todos los problemas. Pero miren que aquí el rey Salomón nos va a plantear una idea que es muy importante y muy revolucionaria, donde él va a decir, es mejor una persona sabia que una persona rica. Es decir, el rico tiene dinero, tiene prosperidad, tiene bienes, puede cubrir muchas necesidades con su dinero, pero es inferior al sabio. Si nosotros vamos a elegir o vamos a tener la opción de mirar y de evaluar
estas dos posturas, es mejor ser sabio que ser rico. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Porque con toda seguridad que si cualquiera les dice, ¿ustedes qué quieren? ¿Riqueza o sabiduría? La mayoría de nosotros decimos que queremos riqueza. Porque pensamos que ese es el problema que tenemos, ser pobres. Que el problema que padecemos es tener carencias. Y pensamos que con dinero pagamos los tratamientos, tenemos propiedades, podemos ayudar a otros y se nos solucionaron todos los problemas. Pero el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, nos va a decir, no señores, no se equivoquen. Si ustedes tienen la opción de elegir entre ser sabio o ser rico, nunca vayan a elegir la riqueza. Porque la riqueza, aunque da bienestar y da placer, nunca soluciona los problemas, sino que nos aboca a otra cantidad infinita de problemas que no tiene el que es sabio. Y el rey Salomón nos va a dar este ejemplo con autoridad, porque recuerden que cuando él era joven y Dios lo llamó al reino, que todavía no era él un hombre rico y que comenzaba a reinar, Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré. Y Salomón tuvo la opción en el abanico de posibilidades de elegir lo que cualquier persona elegiría. ¿Sí? Riqueza, muerte de sus enemigos, prosperidad, muchos bienes. Salomón tuvo esa opción. Pero recuerdan qué pidió Salomón en esa oportunidad que Dios le dio esa opción de elegir. Dice la Biblia que Salomón pidió sabiduría y él dijo, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande si no tengo la sabiduría de Dios? Y dice la Biblia que Dios le pareció muy bien la elección de Salomón y le dijo, como pediste sabiduría, te daré toda la sabiduría que necesitas para gobernar, pero además de eso te daré riqueza y te daré paz, te daré prosperidad. Entonces Salomón nos va a hablar con autoridad. Es mejor ser sabio que rico y es mejor tener el bien de Dios y el conocimiento de Dios para gobernar que no tener. Vamos a ir al texto número 3. Mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo y necio que no admite consejos. Parece ser, no sabemos con exactitud, pero parece ser que cuando Salomón está hablando de eso, está haciendo una comparación entre el rey Saúl y el rey David. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Parece ser que era un rey viejo y que no aceptaba consejos, es decir, que pensaba que se las sabía todas y fue necio. Recuerden que el rey Saúl peleó con sus propios hijos, el rey Saúl peleó con el propio joven David, que iba a ser el nuevo sucesor. El rey Saúl se enfrentó con los filisteos y con muchos pueblos y tuvo muchos enemigos. Saúl, en lugar de buscar soluciones, armaba problemas, hasta en su propia casa. Es decir, era un hombre necio, fue mal gobernante, trajo grandes consecuencias políticas y económicas para el pueblo, para Israel, y en lugar de irle bien, Dios lo castigó y lo juzgó porque dijo, no habrá ninguno de su descendencia que llegue al trono, porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero ¿se acuerdan cómo era físicamente? De gran porte, muy elegante, era un hombre militar, era un hombre que infundía miedo a sus enemigos por su porte, por su estatura y por su formación militar. Sin embargo, no tenía sabiduría, fue un rey necio, fue un rey malo, fue un rey peligroso, que incluso fue puesto en el reino para traer castigo a Israel y no para traerles bendición. Parece ser que cuando Salomón está hablando de un rey viejo y necio, está refiriéndose a Saúl, porque era parte de la historia que Salomón conocía recientemente. Y parece ser también que cuando Salomón menciona a un muchacho pobre y sabio, se está refiriendo a David. Porque recuerden que cuando David estaba en la casa de su padre, en Belén, en la hacienda de Isaí, Salomón era un muchacho jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Y recuerdan que la Biblia habla bien de David cuando era muchacho, que era un dulce cantor de Israel, que era el que apacentaba las ovejas de su padre, que era un muchacho juicioso y dedicado a las labores de la casa, que era un muchacho inquieto por hacer las cosas bien y que Dios lo aprobó.
¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Samuel, ve a Belén, a casa de Isaí, y úngeme al nuevo rey? Que Samuel fue a la casa de Isaí, habló con Isaí, hicieron un banquete, reunieron sus hijos, y Samuel vio a su primer hijo que desfiló ante Samuel y dijo, este es, porque era grande y fuerte y era un hombre ya pues desarrollado, pero Dios le dijo, no, este no es. Entonces pasó el segundo, y el segundo tenía porte militar, era un hombre también vigoroso, grande, imponente, y Samuel dijo, este es. Y Dios le dijo, no, este tampoco es. Y siguió pasando uno tras uno, y pasaron 7. ¿Y qué le dijo Dios cuando pasaron todos los 7? Ninguno es, aquí no está. El nuevo rey de Israel no está aquí. Y Samuel se preocupó, porque dijo, ¿cómo así que no está? Si tú me dijiste que vinieras a ungir al rey entre los hijos de Isaí. Entonces, como Dios le dijo, no está aquí, Samuel le preguntó a Isaí, ¿estos son todos tus hijos o tienes otro? ¿Y recuerdan qué le dijo Isaí? Por ahí está un muchacho, un muchachito, un jovencito. Sí, el Cuba, el peladito, el menor. Por ahí está por allá detrás de las ovejas trabajando. Es decir, era un joven trabajador, era un jovencito consagrado al cuidado de las ovejas, era un hombre dedicado a un trabajo sencillo, porque el trabajo de los que cuidaban, los pastores, cuidadores de ovejas, era de los trabajos más sencillos que existían en ese momento, de los trabajos más humildes, pero ese era el trabajo que hacía David. Y dijo Samuel a Isaí, no nos sentaremos a comer hasta que no llegue ese muchacho. Y lo veamos porque Dios va a ungir al nuevo rey de Israel. Cuando llegó ese muchacho, pues no inspiraba mucho, era jovencito, era pequeño, era frágil, todavía no era un hombre pues formado totalmente, era solamente un jovencito, pero Dios, ¿qué le dijo a Samuel? Úngeme a este por rey sobre Israel. Dios se agradó de ese muchacho. Parece ser que cuando Salomón está escribiendo acá diciendo, es mejor un muchacho pobre y sabio, está hablando de David, que un viejo necio, está hablando de Saúl. Es decir, es una visión política que está presentando Salomón en este texto. Si vamos a elegir un gobernante, mejor elijamos uno que sea sabio a uno que sea necio. Es básicamente el mensaje de fondo que está presentando aquí Salomón, con el ejemplo de los dos reyes anteriores. Si ustedes tuvieran la opción de elegir otra vez entre Saúl y David, ¿a cuál elegirían? Pues Saúl, un hombre grande, con porte militar, sobresalía entre todos, de la tribu de Benjamín, que eran las tribus más guerreras, más sanguinarias que habían en Israel. O elegirían a un muchacho tranquilo, trabajador de las ovejas, cuidador de las ovejas, un jovencito pequeño, muchacho todavía, que es de la tribu insignificante de Judá. Según el rey Salomón, lo que está diciendo es, no vayan a elegir a un necio, aunque parezca grande, aunque parezca fuerte, aunque parezca con buenas ideas, no elijan un necio porque eso va a ser nefasto, elijan mejor un sabio. Increíble, ¿cierto? Porque nos va a dar una visión nueva de la transformación política y del desarrollo de una nación. Nosotros todos diríamos, no, pues mejor el que tiene ideas, el que tiene proyectos, el que tiene esto, el que tiene experiencia, pero aquí está diciendo no. Y es una validación para los jóvenes de que sí hay jóvenes sabios, aunque los viejos digan que no. Porque normalmente la gente dice es que la sabiduría le pertenece a los viejos y la necedad le pertenece a los jóvenes. ¿Sí han escuchado? Todos los jóvenes son necios y todos los viejos son sabios. Pero ¿qué nos va a decir aquí el rey Salomón? No, señores, hay mucho viejo necio, torpe, terco, y hay mucho joven sabio, inteligente, noble, piadoso, que puede hacer las cosas bien. Qué bonito esto, porque el rey Salomón nos está diciendo que sí podemos apostar por los jóvenes, tanto en las áreas de gobierno, como en las áreas de servicio, como también en el ministerio. Normalmente se desprecia a los jóvenes aún en las iglesias, pensando que los jóvenes no pudieran servir dentro de la iglesia como maestros, o como diáconos, o como ancianos, o como líderes, simplemente por ser jóvenes.
como si ser joven fuera un castigo, ¿sí? Como si ser joven o ser muchacho fuera una maldición, y casi que tocaría esperar a cierta edad de vejez o de adultez para poder decir, ahora este sí sirve. Pero no es eso lo que está diciendo aquí el rey Salomón. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Ahora miren lo interesante. Lo que está diciendo aquí el rey Salomón no es que el joven sea mejor por ser joven y el viejo sea peor por ser viejo. O sea, no está calificando una etapa de la vida. No está diciendo que por ser joven es mejor y el otro por ser viejo es peor. Salomón no tiene nada que ver con las etapas de la vida. Es decir, no está censurando o no está ofendiendo una etapa de la vida. Entonces nosotros los viejos estaríamos dentro de los malos y los jóvenes o los jovencitos estarían dentro de los buenos. No es eso lo que está diciendo Salomón. Él no está diciendo por ser muchacho es mejor y por ser viejo es peor. No, lo que está calificando aquí no es ni los jóvenes ni los viejos. Lo que está calificando es la sabiduría frente a la necedad. Lo malo no es ser joven o viejo, lo malo es ser necio. No importa la edad en la que usted esté. Usted puede ser joven, puede ser muchacho o puede ser viejo y ser necio. Y eso sí es gravísimo. Pero usted puede ser jovencito o puede ser muchacho o joven o puede ser anciano y ser sabio. Y eso sí es bueno. Mejor ser sabio indistintamente de la etapa de edad en la cual esté. Y peor ser necio indistintamente de la edad en la cual usted se encuentra. Y nos va a dar una razón, ¿sí? Nos va a decir en qué consiste o cómo identificar o cómo conocer si una persona es sabia o necia. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque viene a la iglesia? No, ese no es el indicador. Una persona puede ser necia y venir a la iglesia toda su vida. ¿Por qué saber que una persona es sabia o necia? ¿Porque sabe versículos de la Biblia o conoce la doctrina? Tampoco. Porque hay muchas personas que conocen doctrina pero no son creyentes. Son malvados, son impíos, son ateos, pero conocen las escrituras. De hecho, muchos filósofos leen la Biblia y son ateos. Muchos médicos que son agnósticos leen la Biblia y son agnósticos o ateos. Muchas personas para conocimientos general o profesores universitarios leen la Biblia pero no creen en Cristo. Entonces, ¿cuál es el indicador que nos da aquí el rey Salomón? ¿Cómo saber si una persona es sabia o necia? Ahí en el versículo 13 está la respuesta. En el versículo 13 dice, para usted saber si una persona es sabia o necia, lo va a identificar de la siguiente manera. Si esa persona admite o escucha o busca consejos. El necio no admite consejos. Y si alguien le da un consejo al necio, lo rechaza, lo desprecia, lo pisotea, lo ignora. El sabio busca consejos. Y no solo los busca, los pone en práctica, ¿sí? Los tiene en mente, los considera. Porque el sabio, sea joven o sea viejo, le interesa escuchar el consejo de la palabra y le interesa poner en práctica ese consejo. Entonces, el necio rechaza los consejos, los desprecia, los ignora y no los reconoce. El sabio los pone en práctica. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El que escucha la instrucción es sabio, el que desprecia la instrucción o la dirección es necio. Aquí el rey Salomón detalla un poco más, porque aquí pudiéramos todos decir, yo soy sabio, ¿sí? Todos pudiéramos levantar la mano y decir, somos sabios, y amén, qué bueno. No, pero no se sabe porque usted levante su mano y se califique o se ubique dentro del grupo de los sabios. ¿Cómo lo vamos a saber de manera práctica? Porque usted escucha y se somete al consejo. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 6 y también el versículo 13 dice así, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones,
guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Mire que el rey Salomón en el libro de Proverbios nos dice hasta el cansancio, una y otra vez, escuche el consejo, no lo desprecies, recíbelo con diligencia, ponlo en práctica, ponlo en tu modo de vida y atesóralo, porque te irá bien. ¿A quién le va bien? Al que escucha el consejo, al que escucha la dirección, al que agacha la cabeza y considera las razones, al que retiene las verdades y las pone en práctica, le va bien. Y por su parte, ¿a quién le va mal? Al necio, al que ignora los consejos, al que se le dice una y otra vez y no lo considera, al que cree que tiene sus propias razones y que es mejor sus propias razones que los consejos que vienen de Dios. Mejor es el muchacho pobre y sabio que un viejo necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Está hablando del sabio, ¿cierto? Aunque el sabio tenga un pasado difícil, pero venga a reinar en pobreza, le va a ir bien. Que al rico, que tiene todo un catálogo de resultados de pronto, de conocimiento de títulos, pero que es necio. Muy probablemente Salomón estaba anticipándose proféticamente a lo que iba a venir después de él, que es su hijo Roboán. ¿Recuerdan de Roboán? Roboán fue elegido por Dios para gobernar después de Salomón. Pero recuerden que Salomón, aunque había instruido a Roboán, y parece ser que este libro de Eclesiastés fue dirigido como una carta, una predicación para Roboán, Roboán no lo tuvo en cuenta. ¿Se acuerdan que cuando Salomón murió y entró Roboán al trono, inmediatamente los ancianos del norte, especialmente de Samaria y del norte de Israel, vinieron liderados por Jeroboam a decirle, baje los impuestos que su papá no subió? Y se acuerdan que dijo Roboam, voy a reunirme con los jóvenes y después les doy respuesta. ¿Sí? Déjeme 3 días y yo en 3 días les doy la respuesta. Y se reunió con los jóvenes y se recuerdan que le dijeron los jóvenes, no le reduzca impuesto, auménteles más, díganle que si su papá fue duro, usted va a hacer más, que si su papá los trató con crueldad, usted los va a tratar más, que si su papá tenía impuestos altos, usted va a tener más porque lo van a conocer que usted sí es el teso, el duro, y que no va a dejarse llevar fácilmente. Y a Roboam, dice la Biblia, le pareció mucho mejor el consejo de los jóvenes que el consejo de los ancianos. Los ancianos le dijeron, rebaja los impuestos y te serviremos. ¿Sí? Trátanos con más consideración porque los impuestos son muy altos y no nos está quedando utilidad en los cultivos y nosotros te serviremos durante todo tu gobierno. Yo le pregunto, ¿no hubiera sido mucho más inteligente para Roboam haber aceptado el consejo de los sabios de Israel? Reducirle un porcentaje a los impuestos, darles garantía para que trabajaran, darles garantía para que produjeran en la nación. Toda esa economía hubiera beneficiado a Judá y a Roboam como rey. Sin embargo, Roboam dijo, déjeme un poquito, yo voy a escuchar otro consejo, y llamó a todos los jóvenes de su edad y les preguntó y le dieron el consejo contrario, y Roboam dijo, ese consejo me gusta. Es decir, Roboam representa a un muchacho necio que llegó a viejo siendo necio y que no admitió consejos. Roboam representa ese gobernante que se echa el pueblo en contra en lugar de llevar al pueblo pues de la mano y gobernarlo de manera prudente y sensata. Roboam representa ese reino que solamente quiere su propio ego y que quiere su propia honra, pero que no está en función del pueblo. Recuerden que muchos de los que se postulan como gobernantes no están pensando en el pueblo, aunque usan al pueblo en su discurso, aunque dicen que van a solucionar los problemas del pueblo, realmente no están pensando en el pueblo, están pensando en sí mismo, en su propio beneficio, en su propia pensión, en sus propias maneras como ellos pueden enriquecerse de forma ilícita. Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice así,
El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio escucha el consejo. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hijo mío, no te canses de recibir consejo. Atesora el consejo que viene de Dios a través de tus padres, a través de los pastores, a través de los ancianos, que viene a través de la palabra. Recíbelo, no te fatigues, no te angusties, no te incomodes por el consejo, porque si lo pones en práctica te va a ir bien. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Hay una cantidad de adjetivos para el muchacho sabio y hay una cantidad de adjetivos para el muchacho necio, para el torpe, para el ignorante, para el insensato que no pone en práctica los consejos. Segunda de Crónicas, versículos 10, 8 al 11 dice: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, está hablando de Roboam, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo los castigaré con escorpiones. ¿Roboam a quién representa? ¿Al muchacho sabio o al viejo necio? A un viejo necio, torpe, que destruyó el país, porque la historia bíblica y la historia universal cuenta que Roboam fue uno de los reyes más torpes y necios que tuvo Israel. Fue bajo el reino de Roboam que se dividió el país. Fue bajo el reino de Roboam que 10 tribus quedaron al norte, lideradas por Jeroboam, y Judá quedó sola en el sur, liderada por Roboam. ¡Qué torpeza! Salomón se lo había advertido. Salomón le había dicho: no vayas a ser como el rey Saúl, que fue un viejo necio. Sé como tu abuelo David, que fue un muchacho sabio. Sin embargo, ¿qué hizo Roboam? Fue como Saúl. Salomón le había escrito: yo, siendo un muchacho sabio, caí en periodos de necedad, no vayas a seguir mi camino. Yo tuve grandes y serias consecuencias por ir tras el camino de los necios. Perdí muchísimo, me entorpecí, me enceguecí, me volví loco, ignorante por un periodo. Gracias a Dios tuvo misericordia de mí y me rescató. No vayas a seguir mi mal ejemplo. Pero ¿qué hizo Roboam? Tan rápido olvidó el consejo, lo despreció y siguió el consejo de los jóvenes. Y el consejo de los jóvenes le llevó al traste no solamente a él, sino también a todo Israel. Muchos de nosotros como padres le decimos a nuestros hijos: no vayan a seguir mis malos ejemplos o los malos ejemplos que tenemos como espejo. Y nuestros hijos muchas veces no quieren escuchar ese consejo, les parece que ellos tienen más sabiduría, que a ellos les va mejor tomando decisiones, que ellos tienen más conocimiento, que conocen más de tecnología y de política y de ciencia, y que ellos estudiaron más que nosotros y saben más. Pero recuerden que aunque nuestros hijos hayan estudiado más, necesitan el consejo de los padres, necesitan la sabiduría que viene de Dios, y si ellos siguen la sabiduría que se les da a través de la palabra, a ellos les va a ir bien. Si la desprecian, les va a ir mal. Proverbios 15, vamos a leer los versículos 5, 10, 12, 22, 24 y también 31 y 32, dicen así: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Los pensamientos son frustrados
donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero apartarse del Seol abajo. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Una y otra vez el rey Salomón, escritor de los Proverbios, nos dice: hay dos opciones, el camino del necio y el camino del sabio. El necio desprecia el consejo y la instrucción y la corrección, el sabio la aprecia, la valora y la busca. ¿De qué camino estás tú? No importa la edad, porque recuerde, puedes ser viejo y necio, puedes estar con muchos años encima, pero seguir siendo necio, tomando caminos equivocados, siguiendo los consejos contrarios a la Escritura y despreciando la disciplina, la instrucción. Y puede ser aún muy jovencito, incluso un niño, pero estar sometido al consejo de la Escritura. ¿De qué lado estás? ¿En qué camino vas? ¿Desprecias el consejo, lo buscas, lo valoras, lo atesoras o lo ignoras? Y tú dices: yo sé mejor, yo tomo mejores decisiones, yo lo haré y me irá bien. Pero no es cierto. Si tomas tus decisiones sin el consejo sabio de la Escritura y de tus instructores, no te va a ir bien, te va a ir pésimo. Porque como dice aquí el proverbista, el que desprecia el consejo menosprecia su alma. Proverbios 8:33 dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Y Proverbios 11:14 dice: donde hay dirección sabia caerá el pueblo, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Salmo 119:24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y Proverbios 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Amados hermanos, es tan sencillo saber si alguien es necio. No acepta el consejo sabio que viene de Dios. Y recuerden que nosotros estamos obligados a recibir el consejo. El consejo no es una sugerencia, el consejo es una orden que viene de Dios. Tú, como hijo de Dios, necesariamente debes ir al consejo de la Escritura todos los días. Ve al consejo de la palabra, consulta las Escrituras, porque es el consejo sabio que te dirige para el buen vivir. Si no consultas las Escrituras, desprecias el consejo. Cada vez que vienes a la iglesia, lo que se expone acá en el púlpito es el consejo de Dios. Y ese consejo es sabio, perfecto y pertinente para tu vida. Aprécialo, atesóralo, ponlo en práctica. No te llenes de conocimiento. Pon en práctica, pon en acción lo que tú recibes. No lo ignores. Y cuando tú tomas decisiones y buscas el consejo de una persona sabia, un anciano de la iglesia, un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia, pues tú no simplemente pides una sugerencia, no ve a él diciendo: ¿qué me aconsejas? No, sino ¿qué dice la Biblia que debo hacer? No ve donde una persona y le: mire, tengo dos opciones de negocio, ¿tú qué me aconsejas? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Debo hacer ese negocio? ¿Sí o no? Y si ese consejero sabio, instruido y puesto por Dios en un lugar oficial, te dice: no lo hagas, pues no lo hagas. Porque ese consejo viene de parte de Dios. No es una simple sugerencia, no es un simple punto de vista. Es una orden que viene de Dios. No hagas ese negocio porque ese negocio es ilícito. O no hagas esa inversión porque vas a perder. O no tomes esa decisión porque tu hogar se pone en riesgo. O el futuro de tus hijos está en riesgo, o tu fe está en riesgo. No lo hagas. ¿Y qué debe hacer el sabio? Atender el consejo. Mi consejero puesto por Dios, llámese pastor, llámese anciano, llámese maestro, o llámese una persona, un padre de la iglesia, me dice no, pues no, porque esa persona tiene la sabiduría de Dios, tiene una visión distinta de la vida que tú no tienes, y te está diciendo: no lo hagas. No salga de allí diciendo: ese consejo no me sirve.
voy a buscar el consejo de un joven que me diga lo que yo quiero escuchar, que es lo que normalmente hacemos. Atendamos el consejo de la Escritura si realmente somos sabios, porque mejor es ser sabio que rico. Ese consejo debe guiar nuestra vida, debemos seguir la sabiduría y no destruirla. Vamos a leer otros textos de la Escritura que nos ayudan en este sentido. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú quieres un consejo sabio, ve a la Escritura. No hay otra manera, ¿sí? No hay otro lugar, no hay otra fuente donde usted encuentre sabiduría y consejo oportuno para su vida, sino en las Escrituras. Si vas lejos de la Escritura, hay necedad. Si vas a la Escritura, hay sabiduría. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante consultar las Escrituras todos los días, lectura diaria, devocional diario, porque allí está el consejo de Dios, allí está la orden de Dios, allí está la verdad sabia de Dios para nuestra vida. Dice la Biblia, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Es decir, a este muchacho necio lo siguen muchos, porque es atractivo, porque habla bonito, porque conecta con la gente, porque dice cosas que el pueblo quiere oír, porque promete cosas que el pueblo quiere tener. Vi que había una multitud o una muchedumbre innumerable que lo seguía. Y uno dice, ese es porque la mayoría está con él. Al que más lo siguen, ese es, porque ese es el que identifica las necesidades del pueblo y la gente entiende que ese es lo que quiere escuchar y lo siguen. Dice, yo vi que la muchedumbre, la multitud que seguía a ese muchacho sucesor del nuevo rey era muchísima. Y uno dice, si la gente lo sigue es porque ese es. Debe ser por algo, debe ser por alguna razón, pero mire lo que dice. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Es decir, ¿hay garantía en que sea una persona joven, agradable, atractiva, inteligente, que haga buenas propuestas? ¿Hay garantía? No, señores. ¿Hay garantía en que mucha gente siga a ese candidato nuevo que se propone como la opción para cambiar el país? ¿Hay garantía? Tampoco. Puede que tenga propuestas buenas, puede que tenga ideas buenas, pero tampoco el pueblo va a estar conforme con él. ¿Por qué? Porque si es necio, no importa si es joven, no importa si reúne multitudes, no importa si dice lo que el pueblo quiere decir, no importa si conecta con la gente, no importa ninguna razón, si es necio, va a fracasar y va a traer dolor al pueblo. No importa cuánta gente lo sigue, no importa cuántas personas estén dispuestos a apoyarlo, no importa cómo le vaya a él en su candidatura o en su propuesta, si es una persona necia, no le sirve al país. Es torpe, es insensato, no cree en Dios, niega las cosas de Dios, va en contra de los principios de Dios, va en contra de principios básicos de Dios como la libertad o la seguridad o la vida o el bienestar o la fe. No sirve. También la muchedumbre que venga y que lo ponga ya en el poder, luego no estarán contentos con él. Y si no estarán contentos con él, ¿qué van a decir después? Ese no era, nos equivocamos, es otro. Irán por otro y pasará lo mismo. Rey tras rey pasará lo mismo. Y basta simplemente ver la historia de los reyes de Israel. Viene uno malo, Dios pone otro, y luego dice que ese también hizo lo malo, y luego vino otro, y ese también hizo lo malo, y vino otro, y ese hizo peor que los anteriores. ¿Cuál es la respuesta aquí para poder elegir gobernantes? Que no se elija según la apariencia. Recuerden lo que Dios le dijo a Samuel. No pongas la mira en las apariencias, ni siquiera en lo que la persona dice, no lo escuche, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Recuerden que cuando vieron a Saúl, todo el pueblo dijo, ese es. Pero cuando vieron a David, dijeron, ese es un muchachito, ese no sirve. Pero Dios dijo, él es.
Y recuerden que no hubo un rey en Israel, en todo el periodo de los reyes, tanto del norte como del sur, que fuera agradable a los ojos de Dios como David. David cometió muchas faltas como persona delante de Dios, pero David nunca fue idólatra. ¿Recuerda? David fue adúltero, David fue asesino, David fue vengativo, esas fueron faltas que él sufrió las consecuencias. Pero yo les pregunto, ¿fue David idólatra? ¿Trajo ídolos falsos de las naciones vecinas para ponerlos en el pueblo de Israel? No. ¿Consagró David los hijos de él o los hijos de Israel a ídolos? ¿Los sacrificó a los ídolos? No, señores. David no trajo mujeres extranjeras para casarse con ellas y ponerlas en el poder y darles gusto a ellas con sus ídolos falsos. Recuerden que no hizo eso. David tampoco nunca favoreció a los sodomitas, cosa que sí hicieron muchos reyes como Jeroboam o Baasa u otros más, que favorecieron a los sodomitas, favorecieron a los idólatras, que permitieron que hubiera brujas en Israel. David no lo permitió. Por eso dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, entendió la ley de Dios, entendió las políticas del reino, defendió las políticas del reino y trajo paz y seguridad a Israel. Por eso Dios muchas veces en la historia bíblica dice, no hay un hombre como David en el reino. Casi que se manifiesta en la historia bíblica como un lamento, porque David fue un joven sabio que gobernó bien a Israel, que trajo riqueza a Israel y trajo bienestar y trajo paz a la nación. Se fue rápidamente David y no hubo un rey después como él. Miren lo que dice la Biblia en Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El necio siempre es altivo, siempre es soberbio, es pedante. El defecto del necio siempre es su orgullo, su prepotencia, pensar que sabe más, que puede más y que él va a cambiar todas las cosas y va a poner las cosas en dirección correcta. Ese es el defecto del necio. Pero el sabio es humilde, sabe que él si gobierna, gobierna dirigido por Dios, que si él hace algo bueno es porque Dios le da la sabiduría. Por eso la Biblia nos dice, si tú eres sabio, apártate del necio. Primero, si tú eres sabio, acepta el consejo. Si tú eres sabio, vive en la sabiduría de la Escritura y ponla en práctica. Y si tú eres sabio, aléjate del necio. ¿Qué haces tú con un necio? Caminando. Posiblemente se te pega la necedad. Aléjate del necio, no hagas negocios con el necio, no tengas relación con el necio, no tengas vínculos con el necio, porque el necio te va a llevar a la necedad. Eso le pasó a Salomón, eso le pasó a Roboam. Roboam tuvo instrucción adecuada, pero siguió el consejo de los necios. ¿Con quién andaba Roboam? Con los muchachos de su edad. ¿Por qué Salomón no se reunía con personas mayores? ¿Por qué no respetó a los ancianos de Israel? Los ancianos de Israel eran parte del patrimonio de la nación. Recuerden que desde la época de Moisés en el desierto, Israel tenía ancianos, que eran personas mayores, personas que ya tenían hogares, que ya habían vivido y que entendían cómo debían tomarse las decisiones. ¿Por qué Roboam despreció el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los necios, que eran los muchachos de su edad? Porque era necio y porque quería promover su necedad. Amados hermanos, ¿de quién sigues consejo? ¿Con quién te reúnes y a quién escuchas? Si tú dices, yo me reúno con los de mi edad, los de mi clase, y escucho esos consejos, tú eres un necio. Pero si tú dices, yo me reúno en la iglesia, yo tomo el consejo de mis maestros, tomo el consejo de los ancianos, tomo el consejo de los que predican, de los que exponen las escrituras, leo las escrituras y me someto a ellas todos los días, tú eres un sabio, no importa la edad que tengas. Todos los días tenemos que escuchar el consejo. ¿Recuerdan qué hizo el modelo de Marta y María? Una escuchó el consejo y la otra lo despreció. Y el Señor la reprendió. Marta, Marta. Proverbios capítulo 7, versículo 12 dice, unas veces está en la calle, está hablando de la sabiduría,
otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Y luego en Proverbios 1:20 y 22 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Y esa es una pregunta para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo seguiremos diciendo que somos sabios, pero vivimos como los necios? ¿Hasta cuándo seguiremos despreciando los consejos impositivos, imperativos de la Escritura? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos recibiendo consejo en la iglesia, pero haciendo como los necios? ¿Hasta cuándo? Vamos a la iglesia, recibimos el consejo, pero parece que lo despreciamos rápidamente, lo desechamos y hacemos los negocios, tomamos las decisiones, educamos a nuestros hijos conforme al mundo y no conforme a Dios. Por eso hay tanta necedad entre el pueblo cristiano, no porque no tengamos instrucción, sino porque teniéndola la despreciamos. Yo les pregunto, ¿no reciben ustedes todos los domingos, tanto en las escuelas dominicales como en la exposición de la palabra, el consejo de Dios? ¿No es claro el consejo todos los domingos? ¿Es confuso, es difuso, es ambiguo o es claro? Si ustedes dicen que es claro, entonces la segunda pregunta es, entonces, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué sales de aquí y haces otra cosa? ¿Por qué te sientas acá y escuchas el consejo claro, directo, preciso, de la fuente, de la boca de Dios, y sales y haces todo lo contrario? ¿Eres tú de los que crees que es mejor rico que sabio? Si eres de ellos, necesitas arrepentirte, porque la Escritura nos dice, es mejor sabio que rico, y sabio es el que escucha y atiende y pone en práctica. Eclesiastés capítulo 7, 23 dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Eso lo concluye el rey Salomón, y eso se lo dijo a Roboam. Él le dijo, mire, yo comencé bien mi camino, le pedí a Dios sabiduría y Dios me dio sabiduría, pero luego tuve tanta sabiduría y tanto dinero que yo me desboqué. Me olvidé de Dios y me aparté por un tiempo. Yo pensé que en ese dinero y en esos placeres y en esos lujos y bacanales en los que yo incurrí, pensé que me iba a ir bien. Pero Salomón le dice a Roboam, pero no me fue bien, me fue mal. No sigas ese camino mío. Hijo mío, no sigas el camino que yo seguí y en el cual tuve consecuencias. Por favor, no lo sigas si quieres que te vaya bien. Yo les pregunto, ¿atendió Roboam el consejo del rey Salomón, que con sabiduría, con ejemplo y con esfuerzo se lo dio? ¿Siguió Roboam el consejo del abuelo David, rey sabio conforme al corazón de Dios? Ni de su padre, ni de su abuelo, ni de los ancianos escuchó consejo. Entonces, ¿de quién escuchó consejos Roboam? De los pelados de su edad, de los jóvenes de su edad, de los que no tenían sabiduría, ni experiencia, ni conocimiento. La pregunta es, ¿y no sucede muchas veces con nosotros así? Despreciamos el consejo de Dios, despreciamos el consejo de nuestros padres, despreciamos el consejo de nuestros abuelos, despreciamos el consejo de nuestros ancianos. ¿Y a dónde nos vamos a buscar consejo? ¿A qué fuentes? Como dice el rey Salomón, a cisternas rotas que no retienen agua, y por eso nos va como nos va. Mal en las finanzas, nuestros hijos se desvían, nuestros hogares no funcionan. ¿Por qué? Porque no seguimos el consejo de Dios, pero sí estamos abiertos, dispuestos y prontos a escuchar el consejo de los necios. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Muéstreme alguno. Más sabiduría, más esperanza hay del necio que de él. Nunca encontraremos un hombre sabio en su propia opinión, porque la sabiduría es un don de Dios. Solo hay sabiduría en Cristo, solo hay sabiduría en su palabra, solo hay sabiduría en la fuente inagotable del Evangelio. No hay sabiduría en nadie más. No piense que tu profesor de la universidad es más sabio que tu pastor. No piense que tu amigo de barrio es más sabio que tu papá. No piense que tu compañero de trabajo es más sabio que los ancianos de la iglesia. No pienses eso. Si piensas eso, estás equivocado.
porque no hay sabiduría en la propia opinión, sino únicamente en Dios. Y Eclesiastés capítulo 8, versículos 2 al 6 dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Miren cómo Salomón le habla a Roboam: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. ¿Quién era el rey? El rey del momento, Salomón. ¿Y quién fue el rey anterior? El abuelo David. ¿Por qué Roboam no atiende ni al ejemplo y el consejo del rey David, que fue su abuelo, ni al ejemplo y el consejo del rey Salomón, que fue su padre? Mire, pareciera que Salomón acá le dice: no te voy a hablar como papá, te voy a hablar como rey. Yo soy tu rey. Atiende el consejo del rey. ¿De quién? De Salomón. Y no lo atendió Roboam. Era excesivamente necio, torpe, altivo, insensato, ignorante, como dice la Escritura. ¿Sí? Joven, atractivo, dice la Biblia, fuerte físicamente, pero en gran manera necio, en gran manera torpe e ignorante. Y mire lo que le dice el rey Salomón: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Mire, pareciera acá que el rey Salomón le suplica a Roboam, si le ruega, quizás con lágrimas, con gran dedicación y esfuerzo, y le dice: no sigas el camino del necio, hijo mío. Si no me escuchas como papá, escúchame como rey. Si no piensas en tú como hijo, piensa en ti como gobernante que vas a ser después. Atiende el consejo, no te apresures a irte de la presencia de Dios, no te afanes por irte de este lugar, no te afanes diciendo: qué prédica tan larga, qué devocional tan largo, sí que predican eso tan largo y aburrido diciendo lo mismo. No te afanes por irte del lugar de sabiduría o del conocimiento de Dios, porque te va a ir mal, te va a ir mal. Pero ¿qué hizo Roboam? Corrió rápidamente en contra del consejo de David, en contra del ejemplo y consejo de Salomón, y en contra del sabio y oportuno consejo de los ancianos. Si tú no vas a poner en práctica, entonces ¿para qué pides consejo? Si tú vas a ser como Roboam, necio y torpe, entonces ¿para qué vienes y dices: pastor, aconséjeme, o anciano, aconséjeme? ¿Para qué lo haces? O papá, aconséjeme, si no vas a seguir el consejo. Se supone que quien busca consejo es quien quiere ponerlo en práctica y poner su vida en línea a la palabra. Primera de Corintios 8, 2 y 3 dice así: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Es decir, si alguno de ustedes piensa que es sabio sin Dios, olvídese. Usted lo que es un ignorante, un torpe y un necio que quiere vivir su vida a su manera. Y por supuesto no verá el bien, sino el mal. Y no vaya a decir que le echamos maldición acá en la iglesia. No, Dios mismo te da la maldición. Dios dice: está la bendición frente a ti y está la maldición. Si desprecia la bendición, te irá mal. No porque aquí el pastor lo diga o porque tu papá te lo diga. Te irá mal porque la Biblia lo dice. El que desprecia el consejo y la sabiduría le va mal. No verá el bien, sino que verá el mal, sufrirá el mal. Y vamos a concluir con algunos textos bíblicos. Salmo 37, 30 y 31 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Dónde está la fuente de la sabiduría? En las Sagradas Escrituras, en el manual de vida que se llama la Palabra de Dios, en el Evangelio, que es la voz de Dios dejada por escrito. Atendámosla para que no resbalemos, para que no tengamos fracasos, para que no nos vaya mal y para que tengamos esperanza eterna. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, habla de Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo es llamado Jesucristo el Hijo de Dios? Consejero, es decir, el que da el consejo. Es decir, que cuando tú desprecias la palabra de Dios, tú estás despreciando al consejero por excelencia que se llama Jesucristo. Tú no estás despreciando el consejo de un pastor o de un anciano o de un padre. Cuando tú dices voy a hacer mi vida a mi manera, tú no estás diciendo no me importa lo que mi papá me dijo, o lo que el pastor me dijo, o lo que la iglesia me dice. Tú lo que estás diciendo es no me importa lo que el consejero por excelencia me dice, que es Cristo. Desprecio a Cristo, vivo sin Él, a mi manera, y por supuesto te va a ir terriblemente mal. Vas a sufrir toda la vida, vas a tener miseria y caos, te va a ir mal, y luego cuando te presentes en la eternidad vas a ser condenado por siempre. ¿Quieres eso para ti o no? Si no quieres eso para ti, atiende el consejo, porque mejor es sabio que rico, y mejor joven sabio que viejo necio. Salmo capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, tú y yo somos tan necios como Roboam y tan necios como Saúl, pero Dios a través de Jesucristo nos dio fe, nos abrió los ojos del entendimiento, se fijó en nosotros sin ningún mérito de nuestra parte y nos ha hecho entender y enseñar sabiduría. ¿Cómo nos hace entender Dios sabiduría? A veces con fracasos, a veces con consecuencias, a veces con azotes, pero gracias a Dios, porque usando todos esos medios sabios y oportunos, Él nos lleva a la senda de la vida. Así fue con Salomón. Dios le enseñó sabiduría con dolor. Salomón se lamenta diciendo: yo me desvié, ¿sí? Las mujeres, el dinero, el poder, la fama me desviaron, mi corazón se inclinó tras eso y sufrí. Hijo mío, no sigas mi ejemplo. Pero gracias a Dios que a pesar del dolor, Salomón entendió sabiduría y fue vuelto a la senda del bien y nos dejó esto como ejemplo. Gracias a Dios, para que usted y yo no corramos la misma suerte de Roboam, si atendemos el consejo. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no busca el consejo de los malos, de los necios, de los muchachos, de los torpes, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Algo así como: bienaventurado el que no está tras el necio, pero se congrega para escuchar el consejo de Dios y lo pone en práctica. Que escucha a sus padres y atiende sus sabios consejos y los pone en práctica. No le irá mal, le irá bien. Los muchachos siempre se buscan consejo entre ellos y siempre dicen: no le ponga cuidado a ese viejo o a esa cucha. Esos viejos no le están dando buen consejo, más bien yo le doy el buen consejo. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el que escucha el consejo del sabio, del anciano, del mayor, del que está en autoridad, de los padres, porque le va a ir bien. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Lo que está diciendo aquí es: al necio le encanta el consejo del adivino, le encanta el consejo del adulador, le encanta porque le dice lo que le quiere escuchar, ¿sí? Le encanta porque dice lo que le quiere escuchar. Si a uno le dicen: yo te voy a dar esto, te voy a traer seguridad, te voy a dar dinero, te voy a dar todo gratis, a la gente dice: me encanta. Ese es el consejo del encantador, ese es el consejo del adulador, es el consejo del necio, porque no va a poder dar eso, y aun si lo diera es para mal y no para bien. Entonces, amados hermanos, ¿de quién escuchamos el consejo? ¿Del encantador? Es el consejo del que encanta, ¿cierto? Del que envuelve con su lengua, del que sabe engañar o engatusar. Pero la pregunta es: ¿ese consejo sirve? Mejor escuchemos el consejo de Dios, que es claro, que es directo, que es duro, pero es honesto y es verdad. El encantador nos engaña. ¿Se acuerdan la mujer? La mujer recibió el consejo de la serpiente y despreció el consejo de Dios. Dios le había dicho: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal,
porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Y la mujer va y pide consejo a la serpiente, y la serpiente que le dijo, no, es delicioso el fruto, es agradable, pruébalo y verá que te va a ir bien, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y ella que dijo, bueno, ese fue el consejo del encantador, el consejo que gusta, que agrada, pero que trae consecuencias nefastas. El consejo de Dios no nos agrada, pero trae beneficios eternos. ¿Cuál sigues tú? Dios quiera que seamos sabios y que sigamos el consejo de la Escritura y que no lo despreciemos para cosechar las bendiciones eternas y no que tengamos consecuencias eternas terribles porque ya estamos advertidos. Si tú sigues el camino del mal, estás advertido. No diga que nadie te dijo. Sí se te advirtió, Dios te lo advirtió, la iglesia te lo advirtió y tus padres te lo advirtieron. No seas necio, que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es clara y precisa y nos deja una lista muy larga, muy extensa de consejos, que son ordenanzas sabias, eternas y perfectas. Nosotros las vemos como muy gravosas cuando no lo son y no las apreciamos cuando debiéramos apreciarlas porque nuestro corazón siempre se inclina a la necedad, porque queremos las cosas fáciles, porque queremos a nuestra manera, porque queremos a nuestro antojo y desde nuestro punto de vista. Perdónanos, por favor. Perdónanos porque no es suficiente ser joven para ser necio. Hay muchos viejos necios que desprecian el consejo y hay muchos jóvenes y jovencitos sabios que aprecian el consejo. Ayúdanos a ser como esos muchachos sabios que atienden el consejo, que se someten a la verdad, que escuchan a sus autoridades y que respetan la enseñanza que viene de ti. Ayúdanos, por favor, porque no queremos sufrir las consecuencias. Quisiéramos disfrutar los beneficios y las bendiciones tanto temporales como eternas que vienen por escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón dócil, ayúdanos aún con dolor como Salomón, valorar que la sabiduría tuya es verdadera y que es justa y es oportuna y que la debemos considerar. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.